Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. La vida de Minamoto no Yoshitsune fue breve, pero dejó una huella imborrable en el Japón medieval. Un niño marcado por la guerra, un joven formado en la disciplina monástica, un estratega brillante en el campo de batalla y un héroe trágico cuya caída aún resuena en la cultura japonesa. En este documental recorreremos desde sus orígenes hasta su legado inmortal, explorando batallas, intrigas familiares y la fragilidad del poder. Una historia para comprender la gloria y la tragedia, y para ayudarte a descansar mientras viajas en la serenidad de la historia. Suscríbete ahora y acompáñanos en este recorrido único por la vida de un guerrero que nunca será olvidado. Capítulo 1. Infancia y orígenes. Minamoto no Yoshitsune nació en 1159, en un Japón sacudido por luchas constantes entre clanes rivales. Era hijo de Minamoto no Yoshitomo, líder del clan Minamoto, y de Tokiwa Gosen, una mujer célebre por su belleza y su valentía. Su infancia comenzó en medio de la guerra de Heiji, un conflicto que enfrentó a los Minamoto con los Taira, que buscaban consolidar su poder en la corte imperial. El nacimiento de Yoshitsune coincidió con el inicio de una época de tensiones y traiciones que marcarían su destino. Desde sus primeros días, la tragedia acompañó a su vida como una sombra inevitable. La derrota de los Minamoto en la guerra de Heiji fue devastadora para la familia. Yoshitomo, su padre, fue traicionado y ejecutado por órdenes del clan Taira, quienes no toleraban su influencia en Kioto. Muchos de sus hermanos fueron asesinados y la familia Minamoto quedó al borde de la aniquilación. Solo unos pocos lograron sobrevivir, entre ellos el joven Yoshitsune, todavía un niño incapaz de comprender el alcance de la tragedia. La persecución contra su linaje lo convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder en aquel Japón convulso. Así comenzó una vida marcada por la pérdida y el exilio. Su madre, Tokiwa Gosen, se convirtió en pieza clave para preservar la vida de sus hijos. En un acto de profundo sacrificio, decidió entregarse a la voluntad del clan Taira, con tal de garantizar que Yoshitsune y sus hermanos fueran perdonados. Esta decisión, aunque dolorosa, permitió que el niño sobreviviera cuando muchos de sus parientes habían caído. La figura de Tokiwa se inmortalizó en la memoria japonesa como ejemplo de amor maternal y de astucia en tiempos de crisis. La infancia de Yoshitsune quedó así definida por el peso de la lealtad y la renuncia. El pequeño fue separado de sus hermanos y enviado a vivir bajo la tutela de monjes en un monasterio cercano a Kioto. Aunque este hecho buscaba apartarlo de las luchas políticas, también lo privó del calor familiar y lo sumergió en un ambiente de disciplina y silencio. La figura paterna, ausente por la tragedia, y la distancia de sus hermanos mayores, marcaron en él un carácter distinto. El niño crecería en soledad, observando a los monjes y aprendiendo las primeras lecciones de humildad y paciencia. Estas vivencias sembraron en su espíritu una fortaleza silenciosa. La guerra civil que envolvía al Japón de aquel tiempo también moldeaba indirectamente su destino. El clan Taira había alcanzado un dominio casi absoluto sobre la corte imperial, controlando la política, los nombramientos y el comercio marítimo. Sin embargo, esa misma concentración de poder generaba resentimientos entre nobles y campesinos. Yoshitsune, aunque aún pequeño, era consciente de que pertenecía a una familia que había sido despojada injustamente. Su sangre Minamoto ardía en silencio, esperando la oportunidad de reivindicar la gloria perdida. El recuerdo de su padre caído alimentaba ese fuego. Durante sus primeros años, Yoshitsune desarrolló una sensibilidad marcada por la contradicción. Por un lado, absorbía los preceptos budistas de compasión y desapego enseñados en el monasterio. Por otro, guardaba en su memoria las historias sobre la valentía y el sacrificio de su padre, que lo llenaban de un orgullo imposible de extinguir. Entre la calma de los rezos y el eco de la guerra, se fue forjando una personalidad dual,
Esa combinación de espiritualidad y determinación militar lo distinguiría más adelante como un líder único en la historia japonesa. Los relatos que le llegaban de su hermano mayor, Minamoto no Yoritomo, también reforzaban su sentido de identidad. Yoritomo había sobrevivido y crecía bajo la vigilancia del clan Taira, pero mantenía intacta la aspiración de reconstruir el poder Minamoto. Yoshitsune escuchaba esos nombres con admiración, imaginando un futuro en el que él también se uniera a esa misión. Su infancia, aunque protegida en apariencia, estaba llena de sueños de justicia y venganza. En ese silencio se gestaba el germen de su futura grandeza. La memoria de los tiempos oscuros no se borraba fácilmente. Yoshitsune sabía que era un sobreviviente, que debía su vida a las decisiones arriesgadas de su madre y a la clemencia calculada de los Taira. Cada día de su infancia se convertía en un recordatorio de la fragilidad del destino. Su vida no era suya por completo. Estaba ligada a las intrigas de la corte y a la vigilancia constante de quienes veían en él una amenaza potencial. Aquella niñez, más que un refugio, fue una preparación silenciosa para lo que vendría. En Kioto, la vida monástica no lo apartaba totalmente de la realidad del poder. Las visitas de nobles, las noticias de las campañas militares y las tensiones sociales llegaban hasta las puertas del monasterio. Yoshitsune observaba en silencio, entendiendo que su futuro no podía limitarse a los muros de un templo. La semilla de la ambición germinaba lentamente en su corazón. A pesar de su juventud, intuía que estaba destinado a desempeñar un papel trascendental en la historia de su país. Esa conciencia lo acompañaría siempre. Su carácter comenzó a destacar entre los monjes. Aunque disciplinado y obediente en apariencia, mostraba una curiosidad desbordante por las historias de estrategia y combate que circulaban en los relatos orales. Pedía escuchar una y otra vez las leyendas de grandes guerreros del pasado, y en su mente se dibujaban escenas de batallas épicas. No era simplemente un niño que aceptaba su destino religioso, sino alguien que soñaba con trascenderlo. La contradicción entre la paz monástica y la guerra familiar se volvía cada día más evidente. La figura de su madre continuaba siendo un faro lejano. Aunque Tokiwa Gosen no podía estar junto a él, la memoria de su sacrificio lo fortalecía. Yoshitsune sabía que debía honrar ese gesto con una vida de valor y dignidad. Comprendía que su existencia había sido comprada con renuncia y dolor, y esa carga lo impulsaba a no desperdiciar su camino. Cada oración, cada silencio en el monasterio era para él un recordatorio de que la vida debía ser vivida con propósito. Su infancia se llenaba de un sentido de misión. Las tensiones políticas no desaparecían y su apellido seguía siendo observado con sospecha. Aunque era un niño sin poder real, para los Taira seguía siendo un símbolo de lo que quedaba del clan Minamoto. Esa vigilancia constante moldeó en él una capacidad para la cautela y la discreción. Yoshitsune aprendió a ocultar sus pensamientos y a esperar el momento adecuado para actuar. La paciencia, cultivada en su niñez, sería una de sus armas más poderosas en la adultez, una cualidad que lo distinguiría de muchos guerreros. La infancia de Yoshitsune fue, entonces, un periodo de contrastes, seguridad aparente bajo los monjes y peligro constante por su linaje. En esa paradoja se fue moldeando su carácter resiliente. Su destino no estaba en sus manos, pero sus decisiones tempranas mostraban un espíritu indomable. Creció entendiendo que la vida podía cambiar en un instante y que la única forma de sobrevivir era mantener la disciplina. Esa preparación silenciosa sería la base de su grandeza futura. Los años de aislamiento también le otorgaron una perspectiva distinta. Al no estar rodeado de los lujos ni de la política cortesana, aprendió a valorar la simplicidad y a observar con detenimiento. Era un niño atento, capaz de captar matices en las actitudes de los demás. Esa sensibilidad lo haría un estratega excepcional más adelante. Lo que para otros era una niñez de encierro, para Yoshitsune fue un laboratorio donde entrenó la mente y el espíritu.
Su origen humilde en el monasterio fue la raíz de su genialidad. Al terminar esta etapa de su vida, Yoshitsune estaba marcado por la ausencia y el sacrificio, pero también por una fuerza interior que comenzaba a aflorar. Era un joven consciente de su linaje, con una sed de justicia que lo acompañaría siempre. Sus orígenes, cargados de tragedia y resiliencia, lo prepararon para un camino donde la gloria y la tragedia se entrelazarían. Así, desde su infancia, se dibujó la figura del héroe que más tarde conmovería al Japón entero. Capítulo 2. Formación en los monasterios. Tras la tragedia que marcó sus primeros años, Yoshitsune fue entregado a la vida monástica en el monte Kurama, al norte de Kioto. Este lugar, rodeado de montañas y bosques espesos, estaba alejado de la política directa de la capital. Allí los monjes budistas tenían como tarea enseñarle a dominar la mente y el cuerpo, apartándolo de las ambiciones guerreras. El niño, separado de su linaje, debía encontrar en la religión una forma de sobrevivir. Sin embargo, aquel entorno sería una escuela muy distinta a la esperada. En Kurama aprendió a observar el ritmo de la naturaleza, los ciclos de las estaciones y la calma de la contemplación. Las enseñanzas budistas buscaban inculcarle compasión, desapego y serenidad, principios muy alejados de las guerras que habían destruido a su familia. Pasaba largas horas en silencio, escuchando los rezos y memorizando sutras. Para un niño con la sangre Minamoto, aquello era un contraste radical con el destino guerrero que parecía escrito en su origen. La paz del monasterio moldeaba su carácter de forma inesperada. La vida en el templo era dura y disciplinada. Los monjes imponían rutinas estrictas de trabajo físico, estudio y oración con el fin de cultivar la resistencia. Yoshitsune, a pesar de su corta edad, demostró una capacidad sorprendente para adaptarse a esa disciplina. Aprendió a soportar el frío de las montañas, a alimentarse con austeridad y a valorar el silencio como herramienta de fortaleza. Cada día de entrenamiento era también una lección de resistencia. Poco a poco, su cuerpo y su espíritu se templaban en esa vida retirada. Aunque el objetivo de los monjes era apartarlo del destino militar, Yoshitsune no podía ignorar la herencia de su apellido. En las noches, mientras el viento azotaba los pinos del monte, recordaba las historias sobre su padre y los Minamoto. Esa memoria lo impulsaba a no perder su identidad, aunque aprendiera los preceptos de desapego. La contradicción entre la paz del templo y la guerra de su linaje comenzó a crear una dualidad en su interior. Era un monje en apariencia, pero un guerrero en formación silenciosa. En Kurama, además de los rezos, se instruía en artes físicas que ayudaban a fortalecer el cuerpo. El niño aprendió ejercicios de respiración, equilibrio y técnicas que preparaban a los monjes para la defensa. Aunque no se trataba de un entrenamiento militar formal, sentaron las bases de su resistencia y agilidad. Yoshitsune absorbía estas prácticas con entusiasmo, viendo en ellas un puente hacia su verdadera vocación. Aquel aprendizaje sería fundamental para su destreza futura como comandante y estratega. La naturaleza alrededor del monte se convirtió en su mejor aliada. En los bosques aprendió a moverse con ligereza, a leer los sonidos del entorno y a anticipar los movimientos de animales y personas. El paisaje se transformó en un campo de entrenamiento encubierto, donde la observación era tan importante como la acción. El niño desarrollaba una intuición fina, que más adelante lo ayudaría a prever los movimientos enemigos en la batalla. La montaña se convirtió en su verdadera maestra. Las tensiones internas del joven Yoshitsune no pasaron desapercibidas para los monjes. Veían en él una mente inquieta, más inclinada al pensamiento estratégico que al desapego absoluto. Algunos intentaron corregir esa inclinación, llevándolo hacia rezos más largos y penitencias más severas. Sin embargo, la semilla del guerrero ya estaba presente y no podía ser sofocada. Aunque obedecía, guardaba en silencio un deseo latente de convertir esos aprendizajes en armas. Su formación
se volvía un terreno de equilibrio entre obediencia y aspiración. Una figura importante en su estadía fue la de un monje mayor, que supo reconocer la excepcionalidad del niño. Este mentor no lo reprimió con dureza, sino que canalizó su energía hacia prácticas que fortalecieran tanto la mente como el cuerpo. Le enseñó a analizar los textos budistas desde una perspectiva de disciplina y autocontrol, en lugar de un simple refugio espiritual. Yoshitsune aprendió así que la verdadera fortaleza no residía solo en la espada, sino en la mente que la guiaba. Esa lección lo marcaría profundamente. El aislamiento del monte lo mantuvo apartado de los conflictos políticos, pero no lo desconectó de la realidad. Los rumores de las luchas entre los Taira y otros clanes llegaban a oídos de los monjes, y con ellos a los del joven. Yoshitsune escuchaba con atención, sabiendo que esas batallas estaban relacionadas con su sangre. Esa información, aunque fragmentada, alimentaba su sentido de misión. Comprendía que su tiempo en el monasterio era solo una pausa, no un destino final. La guerra seguía llamándolo desde la distancia. Durante los festivales religiosos, Yoshitsune tuvo contacto ocasional con visitantes de la capital. Estos relatos externos reforzaban su percepción de un mundo en constante cambio, en el que los Taira dominaban con arrogancia. Para él, cada historia sobre la prosperidad de sus enemigos era un recordatorio de la deuda que tenía con su apellido. Aunque sus labios permanecían sellados, su corazón se llenaba de una determinación creciente. Esa tensión entre el deber religioso y el deseo guerrero lo acompañaba cada día. El aprendizaje en Kurama no fue solamente espiritual, también implicó el cultivo de la paciencia. Yoshitsune aprendió a esperar el momento justo para actuar, a controlar impulsos y a analizar cada situación con frialdad. Estas cualidades, lejos de apagar su fuego interior, lo transformaron en un joven calculador. Su carácter se moldeaba con la precisión de un estratega en ciernes. Cada día en el monasterio era un paso hacia la construcción de su genio militar. La disciplina se transformaba en una herramienta de guerra. La práctica constante de la meditación lo llevó a desarrollar una concentración poco común. Yoshitsune podía abstraerse del ruido exterior y enfocarse en un solo objetivo. Esta capacidad lo haría más tarde un comandante excepcional, capaz de trazar planes bajo presión y mantener la calma en medio del caos. En silencio, su mente se volvía un arma tan afilada como cualquier espada. El monasterio le había dado sin proponérselo una ventaja invaluable. La serenidad se convertía en parte de su arsenal. Los años en Kurama también consolidaron su resistencia física. Las caminatas interminables por las montañas, los ayunos prolongados y las jornadas de trabajo forjaron en él una fortaleza notable. No era un guerrero entrenado en el campo de batalla, pero sí un joven capaz de soportar condiciones extremas. Esa resiliencia sería vital en las campañas que lideraría en el futuro. Su cuerpo, al igual que su espíritu, se templaba con el rigor monástico. El sufrimiento se transformaba en preparación. En ese entorno, Yoshitsune descubrió que el poder no siempre se ejercía con la fuerza bruta. Los monjes le enseñaron que el verdadero dominio comenzaba con uno mismo. Controlar los pensamientos, dominar los impulsos y mantener la claridad ante la adversidad. Esa filosofía, lejos de alejarlo de la guerra, le ofreció una nueva forma de concebirla. Para él, cada batalla futura sería un desafío no solo físico, sino también mental. En Kurama, comprendió que la mente era la espada más peligrosa. Cuando llegó el momento de dejar el monasterio, Yoshitsune ya no era un niño frágil. Había absorbido la disciplina, la paciencia y la serenidad, pero también había mantenido intacta la llama de su linaje Minamoto. Su formación en Kurama no lo apartó de la guerra, sino que lo preparó para librarla con inteligencia. El joven salía de la montaña con una mente entrenada para la estrategia y un cuerpo resistente a las pruebas más duras. La semilla del héroe estaba lista para germinar en los campos de batalla del Japón. Capítulo 3. El encuentro con los guerreros Minamoto.
Cuando Yoshitsune abandonó Kurama, no lo hizo como un simple joven en busca de un futuro incierto, sino como alguien que llevaba en su interior la disciplina adquirida en los monasterios y la determinación de restaurar el honor de su linaje. Su destino lo condujo hacia un reencuentro inevitable con la causa Minamoto, que comenzaba a reorganizarse en secreto contra el dominio de los Taira. En las aldeas y caminos, escuchaba rumores de levantamientos y comprendía que había llegado el momento de unirse a la lucha. La historia estaba reclamando su lugar. El joven buscó contacto con antiguos seguidores de su padre, hombres que aún recordaban con lealtad al clan Minamoto. Estos guerreros vivían dispersos, algunos ocultos en provincias lejanas, otros esperando la oportunidad de levantarse. Yoshitsune, pese a su juventud, mostró una seguridad que sorprendió a muchos. Había crecido apartado de la guerra, pero su mirada transmitía una determinación inquebrantable. Pronto, quienes lo escuchaban reconocían en él la chispa de un verdadero líder. El hijo de Yoshitomo volvía a la escena. En su camino hacia consolidar alianzas, viajó por regiones donde la influencia de los Taira era débil. Fue en estas tierras donde conoció a guerreros veteranos, endurecidos por años de conflictos. Entre ellos, encontró a hombres que habían combatido junto a su padre y que no dudaron en reconocer la sangre Minamoto en su porte. Para ellos, Yoshitsune no era solo un heredero, sino la promesa de la venganza y la justicia. La memoria de Yoshitomo seguía viva en las espadas de estos hombres. El encuentro más decisivo fue con Kajiwara Kagetoki, un guerrero conocido por su astucia y pragmatismo. Aunque en el futuro se convertiría en rival, en ese momento representaba la confirmación de que Yoshitsune debía asumir un rol activo. Escuchar a Kajiwara hablar de las estrategias fallidas del pasado le permitió comprender la necesidad de un nuevo enfoque. El joven no se limitaba a escuchar, analizaba cada palabra y elaboraba en silencio su propia visión militar. Era evidente que no sería un simple seguidor, sino un líder en formación. Otro contacto crucial fue con Benkei, el monje guerrero cuya leyenda se entrelaza inseparablemente con la de Yoshitsune. Según los relatos, Benkei desafiaba a los samuráis en los puentes de Kioto, arrebatando sus espadas como prueba de superioridad. Cuando se enfrentó con Yoshitsune, esperaba otra victoria, pero el joven demostró una agilidad y destreza sorprendentes, derrotándolo con facilidad. Admirado por su habilidad, Benkei decidió jurarle lealtad eterna. Así nació una de las alianzas más célebres de la historia japonesa. Con Benkei a su lado, Yoshitsune comenzó a reunir un pequeño grupo de seguidores fieles. No eran ejércitos numerosos, sino hombres motivados por la lealtad y la causa común de desafiar a los Taira. Cada encuentro, cada conversación reforzaba la idea de que el clan Minamoto estaba despertando. Yoshitsune entendió que la clave no estaba en la cantidad, sino en la calidad y en la convicción de quienes lo acompañaban. Aquella hermandad inicial fue el germen de un ejército que más tarde haría temblar a Japón. El aprendizaje adquirido en Kurama le permitió destacar rápidamente entre sus pares. Su capacidad de observación, su serenidad bajo presión y su instinto para prever los movimientos enemigos llamaron la atención de los guerreros experimentados. Muchos lo consideraban demasiado joven, pero pronto cambiaron de opinión al verlo dirigir pequeñas escaramuzas con precisión. Yoshitsune no solo heredaba un apellido, sino que demostraba un talento natural para la estrategia. Era el renacer de un líder en un momento crítico de la historia. Durante estos primeros contactos, Yoshitsune supo escuchar los resentimientos acumulados contra los Taira. Los campesinos hablaban de impuestos abusivos, los nobles de la pérdida de privilegios y los guerreros de la humillación sufrida tras las derrotas. Cada relato reforzaba la legitimidad de su causa. El joven comprendía que no se trataba únicamente de vengar a su familia, sino de encabezar un movimiento más amplio. Su figura comenzaba a ser vista como un estandarte de esperanza frente a la opresión. El vínculo con Yoritomo, su hermano mayor, también se hizo más fuerte en este tiempo. Yoritomo, que había sobrevivido exiliado en Izu,
había comenzado a organizar un ejército con mayor respaldo. Para Yoshitsune, unirse a él era tanto un deber como una oportunidad. No obstante, la relación entre ambos estaba marcada por la tensión. Yoritomo veía en su hermano menor un aliado, pero también un posible rival. Aún así, el nombre de Minamoto necesitaba unión, y Yoshitsune aceptó el llamado de la familia. Cuando finalmente se presentó ante los seguidores de Yoritomo, Yoshitsune fue recibido con expectación. Algunos desconfiaban de su juventud y de su falta de experiencia militar directa. Sin embargo, bastó con que participara en las primeras discusiones estratégicas para que su ingenio quedara en evidencia. Propuso tácticas audaces, basadas en velocidad y sorpresa, que rompían con los métodos tradicionales. Aquella visión fresca despertó tanto admiración como recelo. Se perfilaba como un comandante distinto, destinado a marcar la diferencia. En esos días de reencuentro también surgieron rivalidades internas. Algunos guerreros veteranos no aceptaban la idea de someterse a las órdenes de un joven sin batallas a su espalda. Estas tensiones acompañarían a Yoshitsune durante toda su carrera, recordándole que la política dentro del propio clan podía ser tan peligrosa como el enemigo externo. Sin embargo, supo imponerse con hechos más que con palabras. En cada enfrentamiento menor, su capacidad de mando dejaba claro que era digno del linaje Minamoto. El grupo de seguidores que lo rodeaba comenzó a forjarse en torno a la confianza mutua. Benkei convirtió en su sombra inseparable, mientras otros guerreros juraban lealtad al ver en él una causa justa. Yoshitsune no prometía riquezas ni poder, ofrecía algo más profundo: la restauración del honor y la posibilidad de liberar al país de la tiranía. Esa promesa bastaba para encender la determinación de sus compañeros. El espíritu Minamoto se avivaba nuevamente en las tierras japonesas. En los entrenamientos, Yoshitsune mostraba una dedicación inquebrantable. Pasaba horas perfeccionando técnicas de combate y practicando estrategias con sus hombres. No se limitaba a dar órdenes, compartía con ellos el esfuerzo y el sacrificio. Esa cercanía le granjeó un respeto especial, distinto al de otros comandantes distantes. Era un líder que inspiraba no solo por su apellido, sino por su ejemplo. Ese estilo de mando se convertiría en una de las claves de su éxito futuro. El renacer de Yoshitsune no fue inmediato, pero cada encuentro, cada alianza y cada batalla menor lo consolidaba. Ya no era el niño que había crecido en un monasterio, ni el heredero perdido del clan Minamoto. Ahora era un joven que se abría paso con su propio talento, dispuesto a cargar sobre sus hombros la herencia de su linaje. Su encuentro con los guerreros Minamoto no solo selló su destino, sino que también dio inicio a una nueva etapa en la historia militar del Japón. En ese momento, la figura de Yoshitsune comenzó a trascender los límites de la familia. Se convirtió en símbolo de la resistencia contra los Taira y en inspiración para quienes deseaban un cambio. Su juventud, lejos de ser una desventaja, era vista como una señal de renovación y esperanza. El guerrero estaba listo para enfrentar las pruebas más grandes, acompañado de sus hombres leales y con la determinación de restaurar la gloria perdida. El camino hacia las batallas decisivas estaba ya trazado. Capítulo 4. Batallas de ascenso. El inicio de la participación activa de Yoshitsune en la guerra Genpei se dio en un contexto de incertidumbre. El clan Taira mantenía un control casi absoluto sobre la corte imperial, pero la organización de Yoritomo en el este comenzaba a ganar fuerza. Yoshitsune, recién integrado al movimiento, se encontraba en la necesidad de demostrar su valía en el campo de batalla. Para muchos era aún un joven sin experiencia, y la oportunidad de probarse llegó más pronto de lo que esperaba. Su ascenso estaba a punto de comenzar. La primera gran prueba fue la campaña en el norte de Japón, cuando Yoritomo lo envió a combatir en la región de Oshu. Allí Yoshitsune debía someter a poderosos señores locales que aún no reconocían la autoridad Minamoto. La tarea era peligrosa, pues los guerreros de estas tierras estaban acostumbrados a resistir con ferocidad.
Sin embargo, el joven supo ganarse el respeto no solo por la espada, sino también por su habilidad diplomática. Negoció alianzas con algunos clanes y sometió con rapidez a quienes se resistieron. Su prestigio crecía. El verdadero inicio de su leyenda ocurrió con la batalla de Ichi-no-Tani en 1184. El clan Taira había establecido allí una fortaleza aparentemente inexpugnable, protegida por empinadas colinas y difícil acceso. Los generales Minamoto dudaban de poder asaltar aquella posición sin un costo altísimo en vidas. Fue entonces cuando Yoshitsune propuso un plan audaz: atacar desde un paso montañoso considerado intransitable. Sus hombres, confiados en su liderazgo, aceptaron seguirlo en aquella empresa casi suicida. La audacia marcaría su estilo militar. Guiando personalmente a su tropa, Yoshitsune descendió por los escarpados riscos hasta irrumpir en la retaguardia de los Taira. El ataque tomó completamente por sorpresa al enemigo, que jamás había esperado un asalto desde aquel terreno. En cuestión de horas, la fortaleza fue arrasada y el clan Taira sufrió una derrota aplastante. Este triunfo no solo fortaleció a los Minamoto, sino que consolidó a Yoshitsune como un genio militar. La fama de su ingenio comenzó a extenderse por todo Japón, atrayendo respeto y temor por igual. Tras Ichi-no-Tani, Yoshitsune se convirtió en figura central dentro del ejército Minamoto. Su juventud ya no era vista como una debilidad, sino como un rasgo que lo hacía impredecible y audaz. Los veteranos de guerra empezaron a seguirlo sin cuestionar, conscientes de que sus estrategias aseguraban la victoria. La confianza entre líder y soldados se afianzó, y cada campaña se transformó en una oportunidad para demostrar su genialidad. El ascenso del joven comandante era imparable. Su reputación lo ponía a la altura de los más grandes. En paralelo a sus victorias, también surgían tensiones políticas. Yoritomo, desde Kamakura, observaba con recelo el crecimiento del prestigio de su hermano. Aunque agradecía los triunfos que fortalecían a los Minamoto, temía que Yoshitsune se convirtiera en una figura demasiado popular. Esta desconfianza temprana sembró las semillas de futuros conflictos. Mientras tanto, Yoshitsune se mantenía enfocado en el campo militar, convencido de que su deber era derrotar a los Taira. Las sombras de la rivalidad aún no empañaban su determinación. Después de Ichi-no-Tani, Yoshitsune dirigió a sus tropas hacia la región de Yashima, otro bastión Taira. Allí, en 1185, volvió a mostrar su audacia con un ataque naval sorpresa. Aunque los Taira dominaban el mar, Yoshitsune ideó un desembarco inesperado que obligó al enemigo a huir. La victoria consolidó aún más la superioridad Minamoto. Cada movimiento suyo parecía desafiar la lógica militar tradicional, convirtiéndolo en un comandante difícil de anticipar. Sus enemigos lo temían tanto como lo admiraban sus propios hombres. La campaña en Yashima no fue solo una victoria táctica, también tuvo un impacto simbólico. El clan Taira, que había controlado durante años el corazón político de Japón, se veía forzado a retroceder ante un joven general de gran ingenio. Yoshitsune no solo arrebataba territorios, arrebataba prestigio y moral. El equilibrio de poder comenzaba a inclinarse claramente hacia los Minamoto. El camino hacia la batalla final se abría paso con cada una de sus victorias. Japón entero se preparaba para un desenlace decisivo. En estas campañas, la relación con Benkei se volvió legendaria. El monje guerrero era inseparable, siempre a su lado en combate, reforzando la moral de las tropas. Su lealtad simbolizaba el vínculo de confianza que Yoshitsune había logrado forjar con sus seguidores. El dúo se convirtió en un mito viviente, narrado en canciones y relatos orales que circulaban incluso antes de que la guerra concluyera. No eran solo comandante y subordinado, sino la encarnación del ideal de lealtad y valentía. Los éxitos de Yoshitsune se construyeron sobre una mezcla de audacia, disciplina y cálculo frío. No era un guerrero temerario que se lanzaba sin pensar, sino un estratega que analizaba cada detalle antes de arriesgar. La rapidez con que ejecutaba sus planes
impedía al enemigo reaccionar, y esa velocidad era su marca personal. Mientras otros comandantes dudaban, él actuaba con decisión. Esta diferencia fue clave para asegurar victorias que parecían imposibles en condiciones normales. Su estilo rompía con los moldes tradicionales. El impacto de sus victorias se extendió hasta la corte imperial. El emperador retirado Go Shirakawa, que mantenía influencia en los asuntos políticos, observaba con interés el ascenso de Yoshitsune. El joven comandante no solo era un instrumento de Yoritomo, sino un actor político en sí mismo. Cada victoria aumentaba su peso en el delicado equilibrio entre el poder militar y la autoridad imperial. Sin proponérselo, Yoshitsune comenzaba a entrar en un terreno donde la política era tan peligrosa como la guerra. La logística de sus campañas también fue un factor clave en su éxito. Yoshitsune se preocupaba por la movilidad de sus tropas, asegurando que pudieran desplazarse rápidamente entre montañas y ríos. Este enfoque le permitió sorprender constantemente al enemigo, atacando desde direcciones inesperadas. Su capacidad para mover ejércitos en terrenos difíciles lo distinguía de los comandantes tradicionales, que dependían de rutas más previsibles. La naturaleza, que había sido su escuela en Kurama, ahora se convertía en aliada en el campo de batalla. La moral de los soldados Minamoto alcanzó niveles extraordinarios bajo su mando. Cada victoria reforzaba la confianza en que la causa era justa y que el liderazgo de Yoshitsune garantizaba el triunfo. Los hombres estaban dispuestos a seguirlo en cualquier circunstancia, incluso en planes arriesgados que otros considerarían suicidas. Esa devoción fue esencial para ejecutar maniobras audaces, pues solo una tropa convencida podía acompañar a un líder tan atrevido. El vínculo entre Yoshitsune y sus hombres era su mayor fortaleza. El ascenso de Yoshitsune no pasó desapercibido para los Taira, que comenzaron a temer su ingenio más que la fuerza de todo el clan Minamoto. Sus derrotas sucesivas minaban la moral y debilitaban sus alianzas. Los enemigos comprendieron que no enfrentaban a un comandante común, sino a alguien capaz de cambiar el curso de la guerra. La figura de Yoshitsune se transformaba en una amenaza existencial para la supervivencia del clan Taira. Cada batalla perdida era un paso más hacia su caída definitiva. Al concluir estas campañas de ascenso, Yoshitsune se había consolidado como el brazo militar más brillante de los Minamoto. Su audacia, su capacidad de innovación y su relación cercana con sus hombres lo convirtieron en un héroe en vida. Japón entero hablaba de sus hazañas, y su nombre resonaba tanto en la corte como en los campos. Las victorias de Ichi-no-Tani y Yashima abrieron el camino hacia la confrontación decisiva en Dan no Ura. El joven estratega estaba en la cúspide de su gloria. Capítulo 5. El genio militar de Yoshitsune. El ascenso de Yoshitsune en el campo de batalla no se debía únicamente a la suerte o al impulso juvenil. Su verdadera fuerza residía en su ingenio militar, una capacidad para observar, analizar y actuar con una rapidez que descolocaba por completo a sus enemigos. A diferencia de otros comandantes de la época que confiaban en la tradición y en la repetición de tácticas, él se permitía romper las normas establecidas. En cada campaña demostraba que la audacia podía derrotar a la superioridad numérica. Una de las características más notables de su estilo era la movilidad. Yoshitsune comprendía que un ejército ágil podía superar a uno más grande pero pesado. Organizaba a sus hombres en unidades capaces de desplazarse con rapidez, utilizando rutas inesperadas y atacando desde ángulos que el enemigo no había previsto. Esta capacidad de sorprender convertía cada enfrentamiento en un terreno favorable. No se limitaba a la fuerza, convertía la geografía y el tiempo en aliados estratégicos. Otra faceta de su genio estaba en la psicología militar. Yoshitsune sabía que el miedo y la confusión eran armas tan efectivas como las espadas. En 1970, múltiples ocasiones utilizó estratagemas para engañar al enemigo, creando ilusiones de fuerza o generando caos en los momentos clave.
lograba que los adversarios se sintieran derrotados antes de que la batalla concluyera. Su inteligencia consistía en golpear no solo el cuerpo del ejército contrario, sino también su espíritu. Esa habilidad lo distinguía de cualquier otro comandante. La batalla de Puntu, Ichi-no-Tani fue el ejemplo más célebre de esta creatividad. Mientras otros generales insistían en un asalto frontal, Yoshitsune identificó la debilidad en lo que parecía inexpugnable. El descenso por los riscos fue un acto de audacia calculada que transformó una posición imposible en una victoria aplastante. Este movimiento sorprendió no solo a los Taira, sino también a los propios Minamoto, que entendieron que tenían entre ellos a un estratega fuera de lo común. Su reputación comenzó a trascender generaciones. Yoshitsune también destacaba en el arte de coordinar a sus hombres. No imponía órdenes de manera rígida, sino que transmitía confianza y claridad en los objetivos. Sus soldados sabían qué hacer y cuándo actuar, lo que permitía una ejecución impecable de los planes. Esta habilidad para comunicar y generar cohesión lo convirtió en un líder cercano y respetado. La disciplina era rigurosa, pero no opresiva. El ejército funcionaba como un cuerpo unido que respondía con precisión a su mando. Su capacidad para adaptarse era igualmente sorprendente. Mientras otros comandantes tardaban en reaccionar a los cambios, Yoshitsune era capaz de modificar sus planes en plena batalla. Si un ataque fracasaba, inmediatamente concebía otra estrategia. Esta flexibilidad desconcertaba a los Taira, que no podían anticipar su siguiente movimiento. La improvisación, lejos de ser un riesgo, era para él una herramienta natural. El dinamismo de su mente lo hacía invencible en situaciones donde otros se habrían paralizado. La relación con Benkei también reflejaba su ingenio. Yoshitsune comprendió que un líder debía estar rodeado de hombres capaces y leales. Benkei no era solo un guerrero formidable, sino un símbolo de fuerza y fidelidad. Al incorporarlo como su más cercano compañero, demostró que la victoria no dependía únicamente de la espada individual, sino de la confianza mutua. La alianza entre ambos fue un ejemplo de cómo Yoshitsune sabía reconocer y aprovechar el valor de los hombres que lo rodeaban. El joven comandante tampoco descuidaba la importancia del terreno. Cada valle, cada colina, cada río eran analizados antes de una batalla. No veía la geografía como un obstáculo, sino como un arma. En numerosas ocasiones utilizó el relieve a su favor, atacando desde posiciones inesperadas o emboscando en pasos estrechos. Esta atención al entorno lo hacía un estratega integral, capaz de convertir la naturaleza en parte activa de su ejército. Su mente veía posibilidades donde otros solo veían dificultades. Yoshitsune tenía, además, una comprensión clara del tiempo como factor decisivo. Atacaba cuando el enemigo estaba cansado, cuando menos lo esperaba, o cuando la moral estaba debilitada. Sus campañas se caracterizaban por la rapidez con que se resolvían, lo que evitaba prolongar combates innecesarios. El desgaste de los adversarios era parte de su estrategia. En este sentido, demostraba una visión moderna de la guerra, en la que el control de los ritmos resultaba tan importante como el choque de espadas. La innovación fue otra marca distintiva de su genio. No dudaba en adoptar nuevas formas de organización ni en experimentar con formaciones poco convencionales. Sus tácticas parecían improvisadas, pero en realidad respondían a un análisis minucioso. Yoshitsune comprendía que la rigidez conducía a la derrota y que la creatividad abría caminos insospechados. Su figura comenzó a ser temida precisamente porque nadie podía anticipar lo que haría en la siguiente batalla. Cada enfrentamiento era distinto al anterior. El genio de Yoshitsune también se reflejaba en su valentía personal. No se mantenía a distancia de sus tropas, sino que luchaba a su lado, compartiendo riesgos y sacrificios. Su ejemplo inspiraba a los soldados a seguirlo, incluso en situaciones desesperadas. Esta proximidad lo convertía en un líder carismático, cuya sola presencia bastaba para elevar la moral. La confianza que generaba era, en sí misma, una estrategia.
Sus hombres creían que con él siempre había una posibilidad de victoria. La rapidez de sus movimientos se volvió legendaria. Sus campañas eran descritas como tormentas que aparecían y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. La capacidad de trasladar tropas a gran velocidad, atravesando montañas y ríos, era incomparable. Incluso los cronistas de la época se sorprendían de la celeridad con que ejecutaba sus planes. Este dinamismo le permitía controlar el ritmo de la guerra, obligando a los Taira a jugar siempre a la defensiva. Era un maestro en dictar el compás del conflicto. El genio militar de Yoshitsune también se expresó en la integración de distintas formas de combate. Supo combinar el uso de caballería, infantería y operaciones navales, adaptando sus recursos a las circunstancias. En un periodo en el que muchos comandantes se limitaban a un solo tipo de estrategia, él innovaba con combinaciones audaces. Su capacidad para coordinar elementos diversos lo convertía en un estratega versátil y completo. La guerra bajo su mando adquiría una dimensión más compleja y efectiva. El impacto de su genio trascendió la guerra misma. Su figura comenzó a inspirar canciones, relatos y poemas que circulaban entre la población. No era solo un comandante militar, era un héroe que encarnaba la esperanza de un Japón liberado de la tiranía Taira. Su capacidad de transformar la adversidad en victoria se convirtió en leyenda mientras aún vivía. Esa dimensión cultural reforzaba su influencia, haciendo de él un personaje no solo militar, sino también mítico. Conclusión. El genio militar de Yoshitsune fue la combinación de disciplina, audacia, flexibilidad y liderazgo carismático. Supo convertir la naturaleza, el tiempo y la psicología en armas tan poderosas como la espada. Su estilo rompió con las normas de la época, marcando un antes y un después en la historia de la estrategia japonesa. Era un comandante que no solo ganaba batallas, sino que transformaba la manera misma de entender la guerra. En su persona, la genialidad militar alcanzaba su máxima expresión. Capítulo 6. La gloria en Dan-no-ura. La batalla de Dan-no-ura, librada en 1185, marcó uno de los momentos más decisivos de la historia japonesa. Fue el enfrentamiento final de la guerra Genpei entre los clanes Minamoto y Taira, librado en las aguas del estrecho de Shimonoseki. Allí Yoshitsune demostró todo su genio militar en un escenario completamente distinto, el mar. Los Taira confiaban en su superioridad naval, mientras que los Minamoto buscaban acabar de una vez con sus rivales. La tensión alcanzaba su punto máximo. Los Taira habían reunido una flota considerable, con barcos preparados para resistir los embates. Además, tenían en su poder al joven emperador Antoku, lo que les daba una ventaja simbólica de enorme importancia. Los Minamoto, liderados por Yoshitsune, sabían que no podían enfrentarse frontalmente a esa fuerza. Necesitaban astucia para revertir una situación que parecía adversa. Era el momento de aplicar al mar la misma audacia que había demostrado en tierra. La victoria dependía de su ingenio. Antes de la batalla, Yoshitsune estudió con atención las corrientes y mareas del estrecho. Comprendió que la naturaleza podía ser utilizada como arma, tal como lo había hecho en campañas anteriores. Sus planes se basaron en aprovechar el cambio de la marea para golpear en el instante preciso. Mientras los Taira confiaban en su experiencia marítima, él veía una oportunidad para desestabilizarlos. El mar, que parecía favorecer a los enemigos, se convertiría en un aliado inesperado. El amanecer del 25 de abril de 1185 iluminó las aguas donde ambas flotas se encontraron. Los Taira, confiados, desplegaron sus barcos en formación cerrada, mientras los Minamoto se mantenían en movimiento constante. Yoshitsune ordenó ataques rápidos, evitando el enfrentamiento directo durante las primeras horas. Su intención era desgastar a los rivales y esperar el momento en que la marea comenzara a cambiar. La tensión era palpable en cada movimiento de los barcos. La estrategia de Yoshitsune se completó con la astucia psicológica.
envió emisarios para persuadir a algunos capitanes Taira de desertar en pleno combate, apelando a rencores internos dentro del clan. Estas divisiones comenzaron a notarse cuando, en medio de la batalla, algunas embarcaciones Taira cambiaron de bando o se replegaron. La confusión se propagó rápidamente entre las filas enemigas. El genio de Yoshitsune no estaba solo en la espada, sino en sembrar dudas en el corazón del adversario. Cuando la marea cambió a favor de los Minamoto, Yoshitsune lanzó el ataque decisivo. Ordenó que sus barcos se abalanzaran con fuerza sobre los flancos enemigos, rompiendo la formación compacta de los Taira. La corriente arrastraba a las embarcaciones contrarias, desordenando sus movimientos. Los Minamoto aprovecharon esa ventaja para introducirse entre ellos y atacar con violencia. Lo que al principio parecía una flota invencible, comenzó a desmoronarse bajo la presión del mar y la astucia. En medio del caos, la figura del joven emperador Antoku se convirtió en un símbolo trágico. La corte imperial, refugiada en los barcos Taira, comprendió que la derrota era inminente. Para evitar la humillación, la abuela del emperador, la viuda de Taira no Kiyomori, decidió lanzarse con el niño a las aguas. Este acto selló el destino de la dinastía Taira, desapareciendo junto con la autoridad que representaban. La imagen del emperador hundiéndose en el mar quedó grabada en la memoria colectiva de Japón. La batalla se transformó en una carnicería naval. Los Taira, desorganizados y aterrorizados, fueron cazados sin piedad por las naves Minamoto. Muchos intentaron escapar hacia la costa, pero fueron alcanzados antes de tocar tierra. Otros prefirieron arrojarse al mar antes que caer prisioneros. El estrecho de Shimonoseki quedó cubierto de cadáveres y restos de barcos, testigos de la magnitud de la derrota. La hegemonía de los Taira había llegado a su fin en un solo día. Yoshitsune, al frente de la ofensiva, se convirtió en el artífice de aquella victoria. Sus hombres lo aclamaban no solo por la audacia del plan, sino por la precisión con que lo había ejecutado. La rapidez de los movimientos, la capacidad de prever el efecto de las mareas y el aprovechamiento de las divisiones enemigas eran prueba de su genio estratégico. Dan no Ura no fue solo una victoria militar, fue la demostración definitiva de su genialidad. El país entero quedó marcado por este triunfo. Con la derrota de los Taira, el clan Minamoto se erigió como la fuerza dominante de Japón. Yoshitsune había cumplido la misión de erradicar a los enemigos históricos de su familia. El poder se concentraba ahora en los Minamoto y la guerra Genpei llegaba a su conclusión. Sin embargo, la gloria alcanzada también traería nuevas tensiones. El éxito de Yoshitsune despertaba recelos dentro de su propio clan, especialmente en su hermano Yoritomo, que veía en él una amenaza a su autoridad. El prestigio ganado por Yoshitsune tras Dan no Ura fue inmenso. Su nombre se convirtió en sinónimo de audacia y victoria. Cronistas y poetas comenzaron a cantar sus hazañas, elevándolo casi a la categoría de héroe mítico. El pueblo lo veía como el salvador que había puesto fin a los abusos de los Taira. Esa popularidad creciente, aunque le daba renombre, también lo colocaba en una posición peligrosa. En política, demasiada gloria podía convertirse en un pecado. El legado inmediato de Dan no Ura fue la consolidación de un nuevo orden en Japón. El poder militar de los samuráis se impuso definitivamente sobre la autoridad aristocrática de la corte. Con la caída de los Taira, el camino quedó despejado para el establecimiento del shogunato bajo los Minamoto. Yoshitsune había abierto la puerta a una nueva era, aunque no sería él quien la gobernara. Su papel como arquitecto de la victoria quedó registrado en la historia, pero el futuro se llenaba de incertidumbres. El contraste entre la grandeza de la victoria y la tragedia del enemigo vencido quedó plasmado en la memoria cultural. La imagen del emperador niño hundiéndose con los Taira se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y la inevitabilidad del destino. La literatura posterior evocaría aquel momento como una mezcla de gloria y lamento. Yoshitsune, aunque victorioso,
no podía escapar de la melancolía que rodeaba aquella escena. La historia no solo recordaba al vencedor, sino también al sacrificio de los vencidos. Para los soldados que lo acompañaron, Dan Noura fue la confirmación de que Yoshitsune era un comandante único. Habían seguido a un joven audaz y ahora sabían que habían sido parte de una victoria legendaria. La lealtad hacia él alcanzó niveles inquebrantables. Sin embargo, esa misma devoción generaba suspicacias en Kamakura, donde Yoritomo temía que su hermano menor se convirtiera en un polo de poder alternativo. La gloria que había elevado a Yoshitsune comenzaba a ser también el inicio de su desgracia. La batalla de Dan Noura quedó inscrita como uno de los episodios más trascendentes de la historia japonesa. Yoshitsune había llevado a los Minamoto a la cima, destruyendo a los Taira y asegurando un nuevo orden político. Su ingenio y audacia brillaron como nunca en aquellas aguas turbulentas. Sin embargo, la gloria conquistada sería también el punto de inflexión hacia su tragedia personal. Lo que debía ser el culmen de su carrera, pronto se transformaría en la raíz de su caída. Capítulo 7. La ruptura con Yoritomo. Tras la victoria en Dan Noura, Yoshitsune emergió como el héroe indiscutible de la guerra Genpei. Su nombre resonaba en canciones, crónicas y poemas, y el pueblo lo veía como el salvador que había puesto fin al dominio de los Taira. Sin embargo, esa misma gloria que lo elevaba ante los ojos de todos comenzaba a convertirse en un problema dentro de su propio clan. Su hermano mayor, Minamoto no Yoritomo, jefe del clan y figura central del poder en Kamakura, empezó a mirarlo con desconfianza. Yoritomo había esperado que la victoria reforzara exclusivamente su propia autoridad como líder político y militar de Japón. Sin embargo, la fama de Yoshitsune era tan grande que muchos lo consideraban el verdadero artífice del triunfo Minamoto. El contraste entre el estratega en el campo de batalla y el líder administrativo en Kamakura generaba tensiones inevitables. Yoritomo temía que su hermano menor pudiera eclipsarlo o incluso desafiarlo. El poder ganado en la guerra se transformaba en motivo de rivalidad interna. La relación entre ambos comenzó a deteriorarse cuando el emperador retirado Go Shirakawa mostró un trato especial hacia Yoshitsune, reconociendo sus méritos. El emperador lo colmó de honores, lo nombró comandante imperial y le otorgó títulos que lo destacaban como un héroe nacional. Para Yoritomo, este gesto era una intromisión en su autoridad, pues implicaba que Yoshitsune respondía directamente a Kyoto y no a Kamakura. El hermano mayor vio en esos honores un peligroso intento de dividir el poder. La política se convirtió en el escenario del conflicto. Yoritomo exigió que Yoshitsune rechazara los títulos otorgados por el emperador, pero este no lo hizo. Para él, aceptar aquellos reconocimientos era un deber hacia la corona y una confirmación de su papel en la victoria. La negativa a renunciar a esas distinciones fue vista por Yoritomo como un acto de insubordinación. La desconfianza entre ambos crecía, y lo que en el campo militar había sido unión, en la política se transformaba en enfrentamiento. El resentimiento de Yoritomo no tardó en expresarse en medidas concretas. Ordenó que se restringiera la autoridad de Yoshitsune y comenzó a difundir sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Lo acusaba de ambición desmedida y de estar demasiado cerca de la corte imperial. Estas acusaciones, aunque no siempre respaldadas por pruebas, eran suficientes para crear un clima de hostilidad. En la mentalidad de Yoritomo no había espacio para compartir la gloria con su hermano menor. El poder debía ser absoluto. Yoshitsune, por su parte, no buscaba abiertamente disputarle el liderazgo a Yoritomo. Su carácter seguía siendo el de un guerrero más que el de un político. Sin embargo, tampoco podía renunciar a los honores recibidos ni aceptar la humillación de ser relegado. Su posición era frágil, demasiado famoso para pasar desapercibido, pero sin la estructura política necesaria para defenderse de las intrigas. En ese equilibrio imposible se encontraba atrapado, mientras la enemistad con Yoritomo se hacía cada vez más evidente.
El momento decisivo ocurrió cuando Yoritomo envió órdenes para arrestar a Minnopusapu Yoshitsune bajo el pretexto de traición. Consciente del peligro, el joven general decidió abandonar Kioto y buscar refugio en otras provincias. La fuga fue un golpe doloroso, pues significaba aceptar que su hermano lo había declarado enemigo. Lo que había sido una relación de sangre y alianza militar se transformaba ahora en persecución. La ruptura era definitiva y Japón asistía al inicio de una tragedia familiar. Durante su huida, Yoshitsune encontró dificultades para reunir apoyos. Muchos clanes que lo habían aclamado tras Dan no Ura ahora temían el poder de Yoritomo. Ser asociado con Yoshitsune significaba ponerse en riesgo frente al líder de Kamakura, que consolidaba su autoridad con dureza. El héroe victorioso comenzaba a experimentar el aislamiento político. La gloria pasada no era suficiente para garantizar lealtad en tiempos de sospecha. El peso de la política resultaba más implacable que cualquier batalla. Aún así, Yoshitsune mantenía a su lado a un núcleo de seguidores leales, encabezados por Benkei. Estos hombres no lo abandonaron pese a las adversidades. Para ellos, su comandante seguía siendo el mismo héroe que los había guiado en las campañas decisivas. La lealtad inquebrantable de Benkei simbolizaba la resistencia ante la traición interna. Mientras muchos lo abandonaban por miedo, su círculo más cercano se mantenía firme. La fidelidad personal se convertía en su último refugio. Los intentos de reconciliación entre los hermanos fueron efímeros e infructuosos. Mensajeros y emisarios intentaron mediar, pero Yoritomo nunca aceptó confiar nuevamente en Yoshitsune. La sombra de la sospecha lo dominaba todo. Cada gesto del menor era interpretado como un signo de rebelión. En este ambiente, cualquier posibilidad de acuerdo se desvaneció. La rivalidad fraterna se había convertido en un conflicto irreconciliable, alimentado por la ambición y el temor. Yoritomo, desde Kamakura, fortalecía el shogunato naciente, consolidando estructuras administrativas y militares. Mientras tanto, Yoshitsune se veía empujado a una vida errante, sin poder establecer una base sólida. La diferencia entre ambos era cada vez más clara. Uno representaba el poder institucional, el otro la gloria personal y el mito. En esa dicotomía se encontraba el origen de su desgracia. El poder político siempre prevalecería sobre el prestigio individual en un sistema en 1950. Construcción. El emperador retirado Go Shirakawa intentó proteger a Yoshitsune durante un tiempo, pero su influencia era limitada frente a la creciente fuerza de Kamakura. La corte imperial ya no era capaz de rivalizar con el poder militar. Así, la protección que había ofrecido se desvaneció con rapidez. Yoshitsune comprendió que ya no podía confiar en nadie más allá de su pequeño círculo. Su aislamiento era total, y la sombra de Yoritomo se alargaba sobre todo Japón. A pesar de la persecución, Yoshitsune no renunció a su dignidad. Incluso en su condición de fugitivo, mantuvo la compostura de un guerrero y se negó a traicionar sus principios. No buscó sublevarse contra Yoritomo con medios deshonrosos, sino que intentó sobrevivir sin manchar el legado Minamoto. Esa integridad, aunque noble, lo hacía aún más vulnerable frente a las intrigas. La tragedia de su vida residía en que era demasiado honorable para doblegarse y demasiado famoso para ser olvidado. La ruptura con Yoritomo marcó el inicio de la última etapa de su vida. Ya no era el héroe victorioso de Dan no Ura, sino un proscrito perseguido por su propio hermano. La ironía de su destino conmovía a quienes recordaban sus victorias, pero pocos se atrevían a desafiar la autoridad de Kamakura. Yoshitsune había pasado de ser la espada gloriosa de los Minamoto a convertirse en su víctima. La historia lo situaba en el umbral de una tragedia inevitable. El conflicto fraternal entre Yoritomo y Yoshitsune quedó como uno de los episodios más dramáticos de la historia japonesa. La ruptura no fue solo personal, sino también un reflejo del choque entre el poder institucional y la gloria individual. Yoshitsune, héroe en las batallas, fue incapaz de sobrevivir a las intrigas de la política.
Su figura se transformó en la del guerrero trágico, aclamado por el pueblo pero rechazado por su propia sangre. La gloria y la desgracia se unieron en su destino. Capítulo 8. Huida y refugio en el norte. Tras ser declarado proscrito por Yoritomo, Yoshitsune emprendió una huida desesperada que lo alejó de Kioto y lo llevó hacia las tierras del norte de Japón. La persecución era implacable. Las órdenes de Kamakura lo señalaban como traidor, y los gobernadores locales tenían la obligación de negarle apoyo. Sin embargo, la figura de Yoshitsune aún despertaba admiración en muchos rincones del país. Su travesía se convirtió en una búsqueda constante de refugio, marcada por la lealtad de unos pocos y la traición de muchos. El camino hacia el norte no fue sencillo. Yoshitsune y su pequeño grupo de seguidores, encabezados por Benkei, atravesaron montañas, ríos y aldeas en un estado de alerta constante. Cada paso representaba un riesgo, pues la red de Tunjis, influencia de Yoritomo, se extendía incluso hasta las regiones más alejadas. A pesar de las dificultades, la determinación del grupo permanecía firme. No se trataba solo de escapar, sino de preservar la dignidad del héroe que había derrotado a los Taira. El destino más probable para encontrar refugio era la región de Oshu, gobernada por la poderosa familia Fujiwara. En particular, Fujiwara no Hidehira, señor de Hiraizumi, era conocido por su relativa independencia respecto a Kamakura y por su simpatía hacia Yoshitsune. Durante años, Hidehira había mantenido una postura ambigua frente al poder central, y recibir al proscrito era tanto un acto de compasión como una declaración de autonomía. Para Yoshitsune, Oshu representaba una última esperanza. La llegada a Hiraizumi marcó un respiro en la vida errante del general. Hidehira lo acogió con generosidad, reconociendo en él al héroe que había liberado al país del dominio Taira. A cambio, Yoshitsune juró lealtad al clan Fujiwara y se comprometió a no desafiar su hospitalidad. Por un tiempo, encontró en aquellas tierras la calma que le había sido negada en el resto de Japón. La fortaleza de Hiraizumi se convirtió en su refugio y su vida parecía entrar en una pausa antes de la tormenta final. En Hiraizumi, Yoshitsune vivió momentos de relativa tranquilidad. Aprovechó la oportunidad para entrenar, reflexionar y mantener la cohesión de su pequeño grupo de seguidores. Benkei seguía a su lado con fidelidad absoluta, junto a otros leales que habían resistido el abandono general. Aunque vivía en el exilio, Yoshitsune no dejaba de ser un líder, y su presencia inspiraba respeto entre los guerreros locales. La sombra de Yoritomo, sin embargo, siempre estaba presente en su pensamiento. El apoyo de Hidehira le permitió incluso participar en algunos asuntos de la región. No como general de guerra, sino como consejero estratégico, su voz era escuchada en reuniones de la corte local. Esto le daba un papel activo y mantenía viva su identidad de comandante. Sin embargo, Yoshitsune sabía que su posición era frágil, dependía de la voluntad del señor Fujiwara, y cualquier cambio en el liderazgo podría alterar su destino. Su refugio estaba condicionado por los vaivenes de la política. El tiempo en Oshu estuvo marcado por una mezcla de calma y melancolía. Yoshitsune sabía que no podía regresar a Kioto ni reconciliarse con Yoritomo. Su vida en el norte era la de un hombre atrapado entre la gloria pasada y la incertidumbre futura. Los recuerdos de sus victorias se mezclaban con la amargura del exilio. Era un héroe sin patria, cuya fama no podía protegerlo de la persecución. La soledad de su posición lo acompañaba incluso en los días de aparente paz. La muerte de Hidehira en 1187 significó un punto de inflexión. El señor que lo había protegido durante su estancia en Hiraizumi ya no estaba, y su hijo, Fujiwara no Yasuhira, heredó el poder. A diferencia de su padre, Yasuhira mantenía una postura más cercana a Kamakura y no veía con buenos ojos la presencia de Yoshitsune en su territorio. El cambio de liderazgo transformó el refugio en una amenaza latente. El héroe Minamoto se convertía en un huésped incómodo. Yasuhira recibió presiones directas de Yoritomo para entregar a Yoshitsune.
El líder de Kamakura no toleraba que su hermano menor encontrara protección en el norte. La política de intimidación funcionó, y Yasuhira comenzó a considerar la posibilidad de traicionar la memoria de su padre. Yoshitsune, consciente de estos movimientos, comprendió que su refugio estaba llegando a su fin. La red que lo protegía se deshacía, y el cerco de Yoritomo se estrechaba con rapidez. Durante un tiempo, Yoshitsune intentó mantener un perfil bajo, limitándose a la vida en el castillo y reduciendo sus apariciones públicas. Sin embargo, su sola presencia era un símbolo incómodo. Los hombres de Oshu lo admiraban, pero el temor a Kamakura era más fuerte que la lealtad. Cada día se hacía más evidente que la tragedia era inevitable. Yoshitsune, una vez más, se encontraba atrapado entre la gloria de su pasado y la hostilidad de su presente. Benkei, siempre fiel, percibía el peligro que se avecinaba. Aún así, no mostró miedo ni desesperanza. Su lealtad hacia Yoshitsune era absoluta y estaba dispuesto a compartir su destino hasta el final. Esa devoción inquebrantable fue uno de los pocos consuelos del proscrito en aquellos días oscuros. Mientras el mundo político lo abandonaba, encontraba en sus seguidores un refugio emocional que ninguna traición podía arrebatarle. La hermandad era su última fortaleza. El exilio en el norte se convirtió en una lenta cuenta regresiva. Yoshitsune sabía que no podía huir eternamente y que la traición de Yasuhira era solo cuestión de tiempo. Aún así, se mantuvo firme en su dignidad, rehusando cualquier acto desesperado que manchara su nombre. No intentó rebelarse contra los Fujiwara ni buscar un levantamiento imposible. Su final no sería marcado por la ambición, sino por la aceptación de un destino inevitable. La tragedia estaba escrita. El aislamiento también reforzó la dimensión mítica de su figura. Los relatos sobre Yoshitsune comenzaron a circular entre los habitantes del norte, mezclando hechos con leyendas. Se hablaba de un guerrero que había derrotado a enemigos imposibles y que ahora sufría injustamente la persecución de su propio hermano. Esa imagen de héroe trágico se extendió más allá de la política inmediata, convirtiéndose en un símbolo de nobleza frente a la adversidad. El mito comenzaba a superar a la realidad. La tensión en 1900 Hiraizumi alcanzó su punto más alto en 1189, cuando Yasuhira, presionado por Yoritomo, decidió finalmente actuar contra Yoshitsune. La protección de Oshu llegaba a su fin, y el héroe se preparaba para enfrentar su destino. El refugio que había sido su única salvación se transformaba en la antesala de su tragedia final. Lo que quedaba por delante ya no era una huida, sino un cerco implacable del que no habría escape. La última etapa de su vida estaba a punto de comenzar. El periodo de huida y refugio en el norte fue un tiempo de contraste, calma aparente y amenaza constante, protección y traición, dignidad y abandono. Yoshitsune, lejos de Kioto y de Kamakura, vivió como un héroe exiliado cuya fama lo condenaba tanto como lo glorificaba. En Oshu encontró hospitalidad, pero también el Shinto-Nisendos, germen de su final. La tragedia de su vida se acercaba con cada día de incertidumbre, y la sombra de Yoritomo ya cubría incluso los rincones más lejanos de Japón. Capítulo 9. El cercamiento final. En 1189, la situación de Yoshitsune en Hiraizumi se volvió insostenible. La presión de Yoritomo sobre Yasuhira, señor de Oshu, alcanzó un punto en el que no había margen para la neutralidad. Las cartas y emisarios de Kamakura exigían con insistencia la entrega del proscrito. Yasuhira, temiendo que la fuerza militar de Yoritomo arrasara sus tierras, cedió, finalmente. Decidió cortar todo lazo de protección hacia Yoshitsune y en secreto ordenó preparar el ataque contra su huésped. La noticia de la traición no tomó por sorpresa a Yoshitsune. Consciente de que su refugio se había transformado en una prisión, se preparó para resistir con lo poco que le quedaba. Su grupo reducido, fiel hasta el último momento, comprendía que enfrentaban una lucha sin retorno. Benkei, el inseparable monje guerrero,
reforzaba la moral de todos con su presencia imponente. La dignidad del héroe se mantenía intacta frente a la inminencia de la tragedia. El castillo donde se encontraba Yoshitsune fue rodeado por las fuerzas enviadas por Yasuhira. La superioridad numérica de los atacantes era aplastante, y la caída del recinto era cuestión de tiempo. Dentro de los Doninowesen muros, los leales a Yoshitsune se organizaron para la defensa. No luchaban con la esperanza de vencer, sino con la decisión de morir junto a su señor. La tensión era insoportable y el aire estaba cargado de presagio y silencio. La tragedia se aproximaba como un destino inevitable. En medio del cerco, Benkei se convirtió en protagonista de una de las escenas más recordadas. Armado con su naginata, defendió la entrada del castillo para dar tiempo a Yoshitsune. Se dice que derribó a decenas de enemigos antes de sucumbir. La leyenda cuenta que, incluso atravesado por flechas, permaneció de pie hasta el final, sembrando el terror entre los atacantes. Su muerte heroica, conocida como la muerte en pie, se transformó en símbolo de lealtad absoluta en la tradición japonesa. Mientras Benkei contenía a los enemigos, Yoshitsune se retiró al interior del castillo. Allí comprendió que no había salida posible. No estaba dispuesto a ser capturado y humillado como traidor ante Yoritomo. Prefirió mantener su dignidad hasta el final. Según las crónicas, tomó la decisión de poner fin a su propia vida mediante seppuku. Este acto, impregnado de honor samurái, cerraba la trayectoria del héroe con un gesto de control sobre su destino. La tragedia alcanzaba su clímax. La muerte de Yoshitsune se convirtió en un acontecimiento que conmocionó a todo Japón. Para muchos, el héroe de Dan no Ura no merecía aquel final, víctima de la traición y la política. Su caída marcaba el triunfo de Yoritomo y la consolidación definitiva del poder del shogunato. Pero al mismo tiempo, su final trágico lo elevó a la categoría de mito. El contraste entre la gloria pasada y la desgracia final reforzó la imagen de Yoshitsune como un héroe inmortal. Tras su muerte, el castillo cayó en manos de las tropas de Yasuhira. Los cuerpos de los leales a Yoshitsune fueron recogidos entre los escombros, y el silencio cubrió el escenario. La noticia fue enviada rápidamente a Kamakura como prueba de la obediencia del clan Fujiwara. Yoritomo, al recibirla, celebró el fin de su hermano menor. Sin embargo, al eliminarlo, también había creado una leyenda que escaparía a su control. Yoshitsune ya no era un rival, era un mito que perduraría siglos. El impacto inmediato de su muerte se reflejó en las reacciones populares. En aldeas y ciudades, el nombre de Yoshitsune era pronunciado con tristeza y admiración. Muchos lo veían como víctima de la ambición desmedida de Yoritomo. La memoria del héroe injustamente perseguido comenzó a expandirse en canciones y relatos orales. Incluso en la derrota, Yoshitsune seguía siendo más querido por el pueblo que el propio shogun. La historia comenzaba a pertenecerle al mito y no al poder. La traición de Yasuhira no le trajo estabilidad. Poco después de entregar la cabeza de Yoshitsune a Kamakura, fue castigado por Yoritomo, que nunca confió plenamente en él. El norte de Japón fue sometido a la autoridad del shogunato, eliminando cualquier vestigio de independencia. La sangre derramada no salvó a los Fujiwara, y la decisión de traicionar a Yoshitsune solo aceleró su propia caída. El héroe muerto seguía arrastrando consecuencias políticas. El recuerdo del combate final se mantuvo vivo entre los cronistas. La figura de Benkei resistiendo en la entrada y la imagen de Yoshitsune tomando su destino en sus propias manos fueron inmortalizadas. No se trataba de simples hechos militares, sino de gestos que resonaban en lo más profundo del ideal samurái. La lealtad, el honor y la tragedia se condensaban en un episodio que sería contado una y otra vez en los siglos siguientes. El mito había superado al hombre. El cercamiento de Yoshitsune simbolizó la tensión eterna entre la política y el heroísmo. En la política, Yoritomo triunfó, consolidando su poder y estableciendo las bases del shogunato de Kamakura. Pero en el terreno de la memoria, Yoshitsune venció,
convirtiéndose en el arquetipo del héroe trágico. Su vida y su muerte inspiraron a generaciones de guerreros, poetas y dramaturgos. La historia se dividía entre la victoria institucional y la gloria legendaria. El cuerpo de Yoshitsune no quedó en el olvido. Se dice que fue sepultado en Hiraizumi y que su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Allí, viajeros y admiradores dejaban ofrendas para honrar su memoria. Con el tiempo, surgieron relatos que negaban su muerte, afirmando que había escapado y que vivía en tierras lejanas. Estas leyendas alimentaban la esperanza de que el héroe seguía existiendo, más allá de la traición y del tiempo. La inmortalidad del mito estaba asegurada. El fin de Yoshitsune no significó el olvido de sus seguidores. Aquellos que sobrevivieron llevaron consigo la memoria de su lealtad. En cada relato, Benkei aparecía como el guardián que entregó su vida para proteger a su señor. La dupla de Yoshitsune y Benkei se convirtió en un símbolo inseparable, reflejo del ideal de amistad y fidelidad absoluta. La tragedia del final reforzaba aún más la grandeza del vínculo que los unía. El héroe nunca estuvo solo en su última hora. El cercamiento de Hiraizumi fue más que un episodio militar, fue la consumación de una tragedia personal y familiar. El hermano que había dado la gloria a los Minamoto fue destruido por el mismo clan que había salvado. Esta paradoja conmovió a generaciones posteriores, que vieron en Yoshitsune no solo a un estratega, sino a un mártir del poder político. La injusticia de su final lo transformó en un ejemplo eterno de nobleza frente a la traición. Con la caída de Yoshitsune, Japón entró definitivamente en la era del shogunato de Kamakura. Yoritomo consolidó su poder absoluto, pero el precio fue la creación de una leyenda que nunca podría destruir. Yoshitsune se convirtió en la encarnación del héroe ideal, brillante, leal, honorable y trágico. Su vida había sido breve, pero su memoria perduraría siglos. El cercamiento final no apagó su luz, sino que la hizo brillar con más fuerza en la historia y en el mito. Capítulo 10. Legado y curiosidades. El legado de Minamoto no Yoshitsune trascendió las fronteras de su tiempo. Aunque murió joven y en circunstancias trágicas, su figura se convirtió en un símbolo eterno del Japón medieval. Fue recordado no solo como un guerrero, sino como un héroe que encarnaba los ideales de valentía, lealtad y honor. Su historia, marcada por la gloria y la traición, resonó en 1960 la memoria colectiva como la de un hombre que desafió al destino. En él, la grandeza y la tragedia se unieron inseparablemente. En la literatura japonesa, Yoshitsune se convirtió en protagonista de múltiples obras. El Heike Monogatari, crónica épica de la guerra Genpei, lo retrató como un joven brillante y audaz. Posteriormente, en los no y en los kabuki, su figura fue inmortalizada con tintes románticos y heroicos. Poetas y dramaturgos lo exaltaron como el guerrero que había alcanzado la gloria, pero que fue destruido por la envidia de su propio hermano. La cultura transformó su vida en mito. Su relación con Benkei adquirió una dimensión legendaria. El monje guerrero pasó a ser representado como el ejemplo supremo de fidelidad, dispuesto a morir antes que abandonar a su señor. Las Mina Sentoshi, historias de ambos se transmitieron juntas, como una dupla inseparable. La imagen de Benkei resistiendo en el puente o en la entrada del castillo se convirtió en emblema de la lealtad absoluta. La amistad entre ambos trascendió la historia, simbolizando los valores del Bushido en su forma más pura. Las leyendas populares también añadieron elementos fantásticos a su vida. En algunos relatos se afirmaba que Yoshitsune no murió en Hiraizumi, sino que logró escapar hacia el norte. Se decía que había huido hasta Hokkaido, donde vivió bajo otro nombre, o incluso que viajó a tierras extranjeras. Estas versiones, aunque carecían de base histórica, expresaban el deseo del pueblo de mantener vivo a su héroe. Para muchos, era imposible aceptar que un hombre así hubiera perecido tan pronto. En la memoria del pueblo japonés, Yoshitsune se convirtió en el arquetipo del héroe trágico.
Su vida recordaba que incluso la mayor gloria podía ser arruinada por la envidia y la política. Esa enseñanza, transmitida de generación en generación, lo colocó en un lugar privilegiado dentro de la tradición cultural. Su nombre evocaba tanto admiración como tristeza, y su figura era vista como ejemplo de nobleza frente a la injusticia. Era un héroe inmortalizado por el dolor de su final. Curiosamente, la figura de Yoshitsune también fue objeto de reinterpretaciones políticas. Algunos líderes posteriores lo usaron como símbolo para legitimar sus propias causas. Su imagen de guerrero perseguido pero honorable servía para inspirar a movimientos que buscaban resistir contra poderes establecidos. Así, su legado fue más allá del plano cultural, convirtiéndose en referencia política y moral. Yoshitsune pasó de la historia al mito y del mito a la herramienta ideológica. Los templos y lugares asociados a su vida se transformaron en sitios de peregrinación. Hiraizumi, donde encontró su final, conserva santuarios y monumentos que recuerdan su nombre. Visitantes de todas partes de Japón acudían para rendir homenaje al héroe caído. Estos espacios no eran solo lugares de memoria, sino también escenarios donde la leyenda se mantenía viva. Cada piedra y cada altar reforzaban la idea de que Yoshitsune seguía presente en la historia de la nación. La tumba de Yoshitsune, aunque envuelta en dudas históricas, se convirtió en símbolo de respeto. Peregrinos, samuráis y campesinos acudían a honrar su memoria, dejando ofrendas como signo de gratitud. La creencia en que su espíritu protegía a los justos se extendió con fuerza. Así, más que un guerrero, Yoshitsune fue considerado un guardián invisible de los valores que había encarnado. Su muerte no lo condenó al olvido, sino que lo transformó en espíritu protector. El arte japonés también recogió su figura. Pinturas, grabados y esculturas lo representaron en escenas de batalla, montado en su caballo o junto a Benkei. Estas imágenes difundieron su mito entre generaciones, manteniendo viva la memoria de sus hazañas. Cada representación buscaba destacar no solo su fuerza, sino también su nobleza. La estética lo colocaba como un héroe ideal, cercano al modelo caballeresco europeo, pero profundamente arraigado en la tradición samurái. Con el paso de los siglos, Yoshitsune fue reinterpretado en diferentes épocas. Durante el período Edo, su figura fue exaltada en el teatro kabuki, donde sus gestas eran dramatizadas con elementos fantásticos. En tiempos modernos, incluso la literatura y el cine retomaron su historia, presentándolo como el héroe por excelencia del Japón medieval. Su imagen trascendió el tiempo, demostrando que el mito puede ser tan fuerte como la historia. Yoshitsune seguía vivo en el imaginario colectivo. Una de las curiosidades más notables es que en algunas tradiciones, Yoshitsune fue identificado con Gengis Khan. Esta teoría, sin base histórica, sostenía que el héroe japonés no murió en Hiraizumi, sino que huyó al continente y se convirtió en el famoso conquistador mongol. Aunque imposible de comprobar, esta idea revela hasta qué punto la gente se resistía a aceptar su muerte. La magnitud de su leyenda permitía imaginar destinos imposibles para su figura. El contraste entre Yoshitsune y Yoritomo también alimentó su memoria. Mientras Yoritomo quedó registrado como el primer shogun y fundador del Bakufu de Kamakura, Yoshitsune fue recordado como el héroe traicionado. El hermano mayor representaba el poder institucional, el menor encarnaba el ideal del guerrero noble. Esta dualidad se convirtió en parte del discurso cultural, recordando que el poder puede conquistar el presente, pero la gloria del mito conquista la eternidad. La imagen de Yoshitsune inspiró no solo a guerreros, sino también a escritores y artistas que vieron en él una metáfora de la vida humana. Su historia enseñaba que la grandeza y la caída forman parte del mismo destino. La tragedia no destruía al héroe, sino que lo elevaba a un plano superior. Por eso, su figura fue vista como una advertencia y como una inspiración al mismo tiempo. Yoshitsune era el reflejo de la gloria efímera y de la memoria perdurable. En la cultura popular moderna, su legado sigue vigente. Novelas históricas,
series televisivas, mangas y videojuegos han retomado su figura, adaptándola a nuevos contextos. Para las generaciones actuales, Yoshitsune continúa siendo un referente de valentía y tragedia. Su nombre atraviesa siglos y sigue despertando admiración, prueba de que el mito no ha perdido su fuerza. El héroe de Dan Noura permanece vivo en cada reinterpretación contemporánea. En conclusión, el legado de Yoshitsune no se limita a sus victorias militares. Su vida y su muerte forjaron un mito que se instaló en el corazón de Japón. Fue guerrero, héroe, víctima y símbolo, todo al mismo tiempo. Su figura encarna los valores más profundos de la tradición samurái y su tragedia lo convirtió en inmortal. Yoshitsune no solo pertenece a la historia, pertenece también al alma de un pueblo que nunca lo dejó morir en el recuerdo. Morir en el recuerdo, 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 morir en el recuerdo.